Y como ya está anunciado, hablamos con el senador Jorge Saravia, quien amablemente nos recibió en su despacho. Con él hablamos extensamente. Parte del contenido de esa charla lo tendrán en esta entrega de Transporte y Logística. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, en este tramo. Y bueno, ustedes van a escuchar al senador Saravia cuál es su opinión, su punto de vista y visión, como también así lo es la del Partido Nacional, en lo que tiene que ver con toda la carga de impuestos que tiene el transporte, todo lo que significan los combustibles, todo lo que significa para las empresas del transporte día a día enfrentar situaciones complejas, difíciles y que como tantas otras empresas a nivel nacional, fuera también del transporte, enfrentan una carga fiscal importante. Hablamos de eso, pero hablamos también lo que resulta de esa carga impositiva o tributaria. Todo lo que se recauda, ¿cómo vuelve? ¿Cuánto vuelve? Lo escuchamos. El tema del transporte en el Uruguay no es un tema que esté aislado de todo el sistema productivo nacional, ¿no? Es una de las claves. Y yo creo que el tema de la regulación del transporte tiene que ir de la mano con no encarecer el transporte, ¿no? O sea, si nosotros vamos a plantear, el Partido Nacional está planteando la idea de mirar el transporte de una forma multimodal que englobe lo que tiene que ver infraestructura de puertos, carreteras y trenes. Lógicamente que el transporte de camión en las carreteras nacionales es muy fuerte hoy. Y bueno, pero si uno va a una por decir así, a armar, tiene que verlo desde el punto de vista global. Y esa es la visión que tenemos nosotros de cómo vamos a mirar el transporte. Y eso engloba después todo el sistema de funcionamiento y viabilización de trámite, lo que pueden ser las devoluciones y los de impuestos por IMESI, para abaratar las cargas y lógicamente la infraestructura logística que tiene que ver con carreteras y puentes y caminos, ¿no? Bueno, Uruguay tiene un grave problema. Acá hay que decir una cifra que es oficial, que está en lo que marca la recaudación del Estado. El Uruguay recauda más de 1.000 millones de dólares por impuesto al transporte. En realidad nosotros no somos partidarios de incrementar impuestos al transporte, porque cuando se dice hay un quiebre o un lockout de las infraestructuras, es cierto, ¿no? Uno que camina por todo el país, además que es productor rural, toda la vida en campaña, está todo destrozado, aquí no existe camino. Y las carreteras principales, basta ver los que viajen por la 3, por la 5, por la cualquiera de las carreteras, esos enormes huellones donde los días de agua es como suicidarse ahí si vas ligero, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia situaciones de encarecimiento de todo el transporte. Entonces, ¿qué pasa acá con este tema? Y a mí me parece que eso es uno de los grandes temas. ¿Cómo viabilizar que el transporte de carga se pueda insertar en el transporte de trenes y de puertos, ¿no? Y creo que acá hay algunas cosas que en otras partes del mundo se hacen y a mí me parecen viables. El equipo técnico nuestro que está en el tema del transporte y que además participa del tipo técnico, y cuando me refiero al técnico le digo a la CRN, hemos planteado algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? En otras partes del mundo normalmente los camiones no van a cargar cuando vuelven, o van a cargar, por ejemplo, un camión de Montevideo a Rivera a cargar madera, y los trenes van a Rivera a cargar madera. ¿Por qué los camiones no van en trenes que van vacíos y vuelven todos cargados? En Europa se usa mucho eso, ¿no? Son cosas sencillas. Ahora, se recauda más de 1.000 millones de dólares, ahí incluye peaje, impuestos a IMESI a los combustibles, IVA a los combustibles, bueno, todo tasas que paga el transporte. Se recauda más de 1.000 millones de dólares. Y el retorno en carreteras y en infraestructura, por lo menos en estos 7 años del gobierno del Frente Amplio, ha sido realmente miserable. O sea, el Boca Negra, o sea, rentas generales, se devora 800, 900 millones de dólares, solo 200 y pico fueron para mantenimiento y reparación de carretera. Por eso es que estamos así, porque en realidad si el gobierno hubiera mantenido en estos años 400 millones de dólares de mantenimiento de las carreteras estaban en un estado bien, normal. Y si hubiera agregado a eso de repente algunas partidas adicionales a los municipios, los caminerías rurales, o por lo menos los caminos de tierra de penetración, las rutas que las conocemos que son la mayoría de tierra en mi zona, la 14, la 15, la 13, o las que están destrozadas, estarían en mejores condiciones. Entonces yo creo
que hay que partir de ahí, hay una recaudación del transporte. Entonces no hay que mirar al transporte para extraerles más, sacarles más impuestos, para que arreglen los caminos. No comparto eso de que hay que sacarle más al transporte. Yo creo que el transporte ya está aportando más de $1.000 millones. Yo creo que de ahí, y eso que tiene que ver con una redistribución del gasto, que es lo que estamos planteando nosotros. O sea, ¿dónde fueron? Hay lugares que se está gastando al cohete o con cargos de confianza, y bueno, hay que redistribuir el gasto. ¿Por qué meterle la mano a un sector más y ahí genera recursos? Está generando más de $1.000 millones. Entonces, para que no se lo devore otros sectores, hay 13.500 millones de dólares de deuda pública. Es una enormidad, un disparate, pero solo de cargo de confianza, 45 millones de dólares, y por ahí seguimos. Publicidad también, dice. Bueno, la publicidad oficial, los organismos del Estado, por ejemplo, los entes autónomos, no puede ser que ANCAP haciendo publicidad para el MIDE o para otra cosa, gastando 20 o 30 millones de dólares por año. Pero la publicidad oficial al año son 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. Es el doble, la de Mujica ha sido el doble que el gobierno de Vázquez, que fue 50 millones de dólares al año, ¿no? Y ni que hablar que el gobierno de Valle, que eran 10 millones de dólares al año. Está bien, ustedes me dicen, estamos en crisis, fenómeno, pero de 10 a 90 o de 50 a 90 hay una diferencia, ¿no? Si seguimos en el camino de los 200 y pocos millones de dólares de inversión en las rutas nacionales, quedaríamos todo en camino de tierra, ¿no? Acá, para arrancar hay que hacer una enorme inversión y después gastar 400 o 500 millones de dólares al año. Pero la gran inversión, si el Estado tiene que ser el inversor en estos temas, poner el Estado, pero hay posibilidad, hay herramientas. Las público-privadas, que tanto habló Mujica y hizo todo un discurso, no funcionaron, pero es una herramienta para hacer funcionar. ¿Qué pasa con la inversión en materia de infraestructura del dinero de la SAFAP? Recordarán que nosotros fuimos impulsores del fideicomiso de la leche, el FAL 2, que cotizó en bolsa. Las AFAP hicieron una gran inversión, o sea, 45 millones de dólares pusieron los productores, las AFAP aportaron más de 100 millones al fondo. Y eso le dio un resultado extraordinario para crédito a los productores lecheros. Hay herramientas, creación de fideicomiso, hay herramientas. Y las AFAP pueden invertir ahí con una enorme cantidad de dinero que tienen, que están ganando menor rentabilidad, creando fideicomisos de infraestructura que a veces operan en bolsa, muchas veces. Por eso nosotros ampliamos el margen de inversión del dinero de los trabajadores. Era un 15%, un tope de un 15% que se podía derivar a inversión productiva, ahora está en el tope creo que del 30% en el Parlamento. Bueno, hay herramientas, yo creo que pasa por ahí, y no mirar al transporte si le vamos a meterle más la mano en el bolsillo, ¿no? Porque además ya está pagando un combustible de $2, cosa que en Brasil el gasoil común en la estación de servicio de los camiones está a 23,70, 24 pesos, depende del cambio del real, ¿no? Argentina está por ahí, 21, 22, pero además con una diferencia importante en lo que es el gasoil productivo o agrícola en Brasil, que está a 18 pesos. Cuando nosotros regulamos el transporte hay que cuidar la competitividad del transporte nacional, sin lugar a dudas. El transporte nacional es una base de estructura de funcionamiento del aparato productivo nacional. Y el aparato productivo nacional en este país es lo más importante. Aquí se genera el 80% de las divisas, las genera el sistema agropecuario y las cadenas agroexportadoras, que además generan el 75% de la mano de obra industrial, es agroindustrial. Por lo tanto, el transporte es la base fundamental. Y ahí tenemos que hablar de puertos, de infraestructura portuaria, tenemos que hablar de los trenes y tenemos que hablar, lógicamente, del transporte de carreteras y de caminos. Entonces, la competencia esa que se genera al no haber una regulación en el tema de los controles y cómo se controla una cosa a la otra, se está generando una competencia desleal, ¿no? Y lógicamente, ¿cómo no van a perder las empresas de camiones uruguayas que hacen carga internacional si pasan la frontera para el otro lado y en definitiva del otro lado el transporte es la mitad que por tonelada o por kilómetro más barata que acá? Bueno, yo tengo parientes, vos sabés bien que nosotros, Sarabia, es lo mismo. Yo tengo mis primos en el Brasil que tienen campo, y cuando uno mira el flete para cargar un ganado del establecimiento al frigorífico, y mira acá, se agarra los pelos, es casi el 50 y pico por ciento más barato que acá. Entonces, termina. Ahora, ¿por qué se da eso en Uruguay? ¿Por qué se da? Porque primero, las carreteras están en franco deterioro y al transportista se le hace muy caro la inversión en sus camiones. Segundo, porque el gasoil vale casi $2. Tercero, porque todo el resto complica. Hasta los trámites te vuelves loco, ¿no? Y Sarabia continuó su exposición y ahondando en distintas áreas del quehacer político, económico, social, productivo del país. Habla en este tramo de la entrevista del estado de las rutas, la falta de inversión en infraestructura vial,
lo que es logística, y también a su vez habla del puerto de aguas profundas. Y él dice que es todo una pantalla. ¿Quiere escucharlo? Si nosotros tenemos una infraestructura con las características que tenemos hoy de franco deterioro en carreteras y caminos, hay cifras muy claras. Llevar un camión de madera de Tacuarembó a Nueva Palmira cuesta lo mismo que de Nueva Palmira a Singapur, ¿no? O sea, hoy el transporte en trenes, si Uruguay tuviera una buena infraestructura de trenes, costaría 4 o 5 veces menos que en camiones. Por eso yo te mencionaba eso de como el tren compite muy bien en tema de carga y abarata la carga, si vos montás una infraestructura separada una de la otra, el tren termina liquidando con las empresas de camiones. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y es lo que se hace en todas partes del mundo, combinar la infraestructura de carga con lo que es el puerto, reduciendo costos y tasas, lo que son los trenes y lo que tiene que ver con el transporte de camiones. Por eso mencionaba lo que Europa yo he visto por todos lados y acá se ha planteado, el gobierno ni siquiera mira, es la posibilidad de una infraestructura de trenes donde se pueda decir, bueno, vamos a cargar a Río Branco, ¿qué vamos a cargar en Río Branco? Bueno, vamos a cargar arroz, bueno, vamos a cargar arroz, y bueno, vamos con los camiones arriba de los trenes y volvamos con arroz. Eso ya nomás es un costo, pero eso tiene que haber un ensamble del Estado y una proyección del Estado de mirar las cosas como se deben mirar. Uno ve en Alemania largas colas de trenes cargadas de camión arriba, eso te van a cargar. Lógicamente, el transportista va arriba y a la vuelta vuelven los dos cargados, o sea, se abarata la mitad el costo. Hay que pensar en esas cosas. Y lo mismo tiene que ver con toda la parte de infraestructura de funcionamiento y entradas a puerto. Y los trenes en el Uruguay son fundamentales. Ahora, hay algunas líneas de vías de trenes que vienen del siglo XIX que quizás hoy sean inviables. Digo, habrá que pensar en algunas arterias principales de los trenes, como las que existen hoy, con algunas transversales, porque tenemos que conectarnos. Nosotros no estamos pensando en el puerto de Aguas Profundas porque es inviable, lo sabemos bien, es un discurso, un humo que se tiró ahí. El puerto de Aguas Profundas es una cosa en el horizonte de 1912 en el Uruguay. Pero se ha pedido celeridad en cuanto a un informe para este año, antes de fin de año. Es todo discurso de campaña electoral, porque ¿qué gobierno va a hacer un puerto de aguas profundas que vale 4.000 millones de dólares, que no hay inversión internacional, que no está el estudio de fondo de impacto ambiental internacional, que no tenemos grandes interesados en cargas de valor, porque en definitiva el puerto de aguas profundas con la carga de Uruguay ni arranca, porque es un 20% para un puerto de aguas profundas. Todos sabemos que acá con granos y materia prima no se financia un puerto de aguas profundas, se financia con los grandes buques de contenedores que no es un calado, ya no se usa calados profundos, se ensancharon los calados, el nuevo canal de Panamá lo está mostrando, pero además la carga del mundo está pasando un 60% y pico entre China y Europa y Estados Unidos a través del canal de Panamá. Entonces, no podemos crearnos la pastilla y el verso. El puerto de Santos, Brasil invirtió en el puerto de Santos el año pasado 250 millones de dólares para ampliarlo y dragarlo para hacerlo puerto de aguas profundas. Río Grande va a ser puerto de aguas profundas. Bahía Blanca es puerto de aguas profundas. Podemos pensar que la carga del Mercosur vaya a venir, la carga de altos contenedores que pasan, que es mucho menos que por arriba acá en esta zona. No, nosotros estamos pensando en la hidrovía, Laguna Merín, Río Guaíba, Laguna Los Patos, San Pablo. Está todo dragado, o sea, todo dragado Laguna de los Patos por el río Guaíba. Se llega hasta unas estaciones de trenes que después por tren se va al puerto de Santos. Nosotros exportamos muchísimo al Brasil, abaratarían enormemente la carga y además las cargas cercanas de camiones no serían cargas al sur, serían a esa zona. La hidrovía esa, el puerto de La Charqueada, el puerto de más adelante que está sobre la Laguna Merino, lo que pretenden el puerto de Yaguarón o el Tacuarí, que están planteados. La hidrovía Paraná, Paraguay, Argentina, esa es fundamental, Bolivia, desde esa zona, pero ahí hay que tener, las infraestructuras portuarias tienen que ser complementarias y no competitivas, porque si no vamos a seguir en definitiva con la vieja guerra de puerto con Argentina y los líos que tenemos por UPM, que es un puerto. Entonces,
el dragado del Martín García. Nos enteramos ahora que Argentina había pensado abandonar el dragado de Martín García. Nosotros tenemos que tener el dragado de Martín García. Bueno, yo que les dragaba los puertos de Río Negro, de Fraivento, el puerto de Paysandú. Se ha hablado, y Luis lo ha hablado mucho, el tema de bypassear Salto Grande, Salto Chico para entrar en el sur de Brasil y de Argentina. Bueno, yo creo que es eso. Nueva Palmira necesita ampliar su infraestructura portuaria porque está abarrotada y además profundizar el puerto. Eso es una de las inversiones. ¿El Estado la puede hacer? Sí, con los inversores y los que están interesados hoy en sacar las materias primas y producir. ¿Cómo no? Hay eso. Lo que sí, el puerto de Aguas Profundas es un bluff que nosotros no podemos pensar en eso. Tenemos que conectar los trenes. Es impensable hoy en el mundo de la logística que los trenes no entren adentro de los puertos. Todas partes del mundo ve un puerto y ve que están los trenes adentro. Y los camiones funcionan conjuntamente con los trenes y no contra los trenes. Que muchos pueden pensar eso. Yo creo que ese es uno de los temas que Uruguay tiene que desarrollar fuertemente y no agarrarse de discursos que son pura cortina de humo, ¿no?